Bueno, jóvenes, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Aunque preferiría estar haciendo otra cosa un día viernes a esta hora, pues vamos a tener que hablar un poco de las líneas cardíacas. Hasta que pase la pandemia tenemos que estar encerrados por responsabilidad social, ni modo. Bueno, vamos a revisar un poquitito la taquicardia paroxística supraventricular y algunos conceptos básicos de arritmias ventriculares. La taquicardia paroxística supraventricular es también una arritmia frecuente, no tanto como la fibrilación auricular, y que a diferencia de la fibrilación auricular, la mayoría de las personas que tienen taquicardia paroxística supraventricular tienen un corazón estructuralmente normal. Es un problema en más del 90% de los casos estrictamente del sistema eléctrico del corazón. La función ventricular está normal, las válvulas están normales en general. Salvo algunas situaciones especiales, pueden haber algunas cardiopatías asociadas a taquicardia paroxística supraventricular. Sobre todo, la enfermedad de Epstein muchas veces puede tener taquicardia paroxística supraventricular. Después, como les digo, en la gran mayoría de las personas que tienen taquicardia paroxística supraventricular, el corazón estructuralmente es normal. La mayoría de estas personas tienen buen pronóstico, la mayoría, salvo que esté asociada a preexcitación. La mayoría de las personas tienen un muy buen pronóstico en cuanto a sobrevivencia. A diferencia de la fibrilación auricular, no tiene riesgo de embolia, así que habitualmente no se realiza un tratamiento anticoagulante y hoy en día la mayoría de las personas con taquicardia paroxística supraventricular pueden liberarse de su arritmia mediante una ablación por radiofrecuencia, que es un procedimiento relativamente no de alto costo y tampoco muy complicado, como por ejemplo pensar, ya hemos hablado un poquito, en ablación de la fibrilación auricular. Podemos llegar a confundir en el electrocardiograma con una fibrilación auricular, eventualmente sí se puede llegar a confundir. Pero hay que recordar algunos criterios básicos para que no cometamos ese error. Hay que recordar que la fibrilación auricular, el RR es completamente irregular, salvo excepciones. En cambio, en la taquicardia paroxística supraventricular es un ritmo regular. La distancia entre las Rs es completamente normal, la misma. De preferencia, para poder estudiar un poquito mejor, hay que tener un trazo el más largo posible en el electrocardiograma que nos permite ver con más detalle alteraciones del ritmo. A veces podemos confundirnos la onda P con la onda T en el electrocardiograma y la taquicardia sinusal es otra alteración del ritmo que podría llegar a confundirse con una taquicardia paroxística supraventricular. Hay que tener cuidado en eso y uno de los trucos, si ustedes quieren, es que cuando veamos una probable onda P en una derivación, automáticamente busquemos también en las otras derivaciones. Los registros del electrocardiograma hoy en día son registros simultáneos, de 3, 6 y en general de las 12 derivaciones en un mismo momento. Por tanto, el mismo fenómeno se debería estar repitiendo en las 12 derivaciones. Si tenemos duda, hacemos eso. Si no vemos onda P claramente en la mayoría de las derivaciones, posiblemente nos estemos confundiendo con la onda T y atribuimos a que es una taquicardia paroxística o una taquicardia sinusal en lugar de una taquicardia paroxística supraventricular. Como criterios diagnósticos
principales están obviamente la frecuencia alta, por eso el nombre de taquicardia. En general, la frecuencia es más allá de 160, 180, cosa que no es muy frecuente que suceda con la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal habitualmente está menor a 150 a 160. En cambio, en la taquis supraventricular paroxística habitualmente más bien es más allá de 160, entre 180, 220 e inclusive un poco más. Entonces, como criterios diagnósticos están la ausencia de la onda P, la frecuencia ya hemos dicho, no vamos a tener una onda P normal, no va a haber un PR normal, es regular la distancia entre las seres y habitualmente, salvo excepciones, el complejo QRS está dentro de un rango normal. Recordarles que el ancho del QRS es normal hasta 0.10, o sea, 2 cuadraditos y medio, y excepcionalmente podemos tener una taquicardia paroxística supraventricular con complejos QRS anchos. Esa es la excepción y deberíamos buscarle alguna explicación para este fenómeno. Las causas más frecuentes de eso es que, por ejemplo, la persona tenga un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda, lo cual ha hecho que se prolongue el QRS, y si hace la taquicardia paroxística supraventricular, pues va a tener complejos QRS ensanchados, aunque el origen de la arritmia sea supraventricular. Otra causa es que, por ejemplo, tenga una preexcitación ventricular tipo Wolf y la conducción se esté produciendo por la vía anómala. Entonces, la presencia de la onda delta va a hacer que el complejo QRS esté ensanchado y podemos tener taquicardia paroxística supraventricular con complejos QRS ensanchados. Y muchas veces lo que se conoce como aberrancia de conducción durante la arritmia, es decir, una persona tiene su electrocardiograma basal con un QRS normal, pero durante la taquicardia el QRS se ensancha. Eso se llama conducción aberrante, que está producido justamente por la frecuencia alta. El sistema de conducción es un sistema muy especializado y tiene periodos refractarios absolutos y relativos. Entonces, cuando en algún momento la frecuencia cardíaca es muy alta, el sistema de conducción no se ha recuperado completamente y si bien no bloquea la conducción, lo va a conducir en forma retardada, lo cual hace que el QRS se pueda ensanchar. En general, esas son las tres circunstancias en las cuales arritmias cardíacas, no solamente la taquicardia paroxística supraventricular, sino otras arritmias como la fibrilación auricular, pueden tener complejos QRS ensanchados, aunque el origen sea supraventricular. La regla general es que si el origen es supraventricular, el complejo QRS es estrecho. Si el origen es ventricular, el complejo QRS está ensanchado, salvo estas tres circunstancias que les digo y les repito. O tiene un bloqueo de rama previo, o tiene una preexcitación tipo Wolf, o hace una conducción aberrante durante la arritmia. En esos casos puede tener una arritmia supraventricular, pero con complejos QRS ensanchados. Esos son los criterios diagnósticos más importantes para reconocer esta arritmia. En el estudio de estos pacientes, obviamente, hacemos algunas pruebas básicas como función tiroidea, porque el hipertiroidismo puede desencadenar muchas arritmias cardíacas. Una de ellas puede ser la taquicardia paroxística supraventricular. Tenemos que hacer una ecocardiografía para ver si no está asociado, como les digo, a estas cardiopatías congénitas, sobre todo la enfermedad de Epstein, pero el manejo de esta enfermedad hoy en día está dirigido a que la mayoría de las personas
se van a solucionar mediante una ablación por radiofrecuencia. En más del 90% de los procedimientos, la ablación es exitosa y el paciente prácticamente es curado de la arritmia mediante este procedimiento. ¿Cuáles son las pautas de manejo de esta enfermedad? Pues vamos a diferenciar, en primer lugar, si el paciente está estable o está inestable cuando está con el periodo agudo, con el episodio agudo. Durante la taquicardia, vemos si el paciente está estable o está inestable hemodinámicamente. En muchas patologías cardíacas, la conducta depende de esto. Si el paciente tolera o no tolera la arritmia. De acuerdo a eso, seleccionamos la proporcionalidad del tratamiento que vayamos a hacer. ¿Cómo definimos inestabilidad hemodinámica? Pues si el paciente tiene insuficiencia cardíaca grave, si está con un episodio de angina, por ejemplo, provocado por la arritmia, o tiene algunos signos de mala perfusión, como piel fría, alguna alteración del sensorio, oliguria, etc. Si el paciente está inestable, debemos resolver inmediatamente la arritmia. Si no está inestable, pues podemos tomarnos un tiempo para poder revertirlos sin utilizar medicamentos o una cardioversión eléctrica. La recomendación que nos dan es esta: si el paciente está inestable hemodinámicamente, debemos hacer una cardioversión inmediata. Si el paciente no está inestable, pues vamos a ir progresivamente empleando algunas opciones terapéuticas. Lo más sencillo, lo más barato, lo más inocuo, pues hacer alguna maniobra vagal, un masaje del seno carotídeo, por ejemplo, y algunas personas solamente con eso ya revierten la taquicardia paroxística supraventricular. Si necesitamos utilizar medicamentos para revertir esta arritmia, el fármaco de elección es la adenosina. Existe la adenosina en nuestro medio, en algunas emergencias no es muy frecuentemente utilizada y se van a ir a los hospitales, pueden ver que a veces directamente se recurre a la amiodarona, lo cual no está contemplado inicialmente en las recomendaciones internacionales. Deberíamos empezar con administrar adenosina para revertir en la taquicardia paroxística supraventricular, lo cual vamos a ver que no es útil, por ejemplo, en la taquicardia ventricular, y tenemos que seleccionar otros fármacos de acuerdo a la arritmia y de acuerdo a la severidad y el mal pronóstico que puedan tener estas arritmias. Si no responde a la adenosina o no contamos con la adenosina, el fármaco elegido debería ser un antagonista cálcico, básicamente el verapamil, como segunda opción de tratamiento farmacológico. Y recién como tercera opción deberíamos considerar la amiodarona y finalmente, si no podemos controlar, pues hacemos una cardioversión eléctrica. La amiodarona posiblemente sea el mejor fármaco antiarrítmico que existe hasta ahora, pero tiene también algunos efectos adversos que pueden ser importantes, entonces no podemos utilizar en todas las personas si es que realmente no es imprescindible su uso. Por eso es que inicialmente debemos recurrir a otros fármacos que no tengan efectos adversos como la amiodarona y reservarnos este fármaco para arritmias ventriculares o en algunas arritmias supraventriculares en las cuales no podemos controlar, por ejemplo, en este caso, ni con adenosina ni con verapamil. Más o menos este es el esquema de manejo de una taquicardia paroxística supraventricular. A largo plazo, el manejo de esta taquicardia va a depender de que si la persona tiene o no un cuadro de preexcitación,
si la persona ha tenido síncope con la arritmia o si una ocupación es de alto riesgo para terceras personas. Un piloto, por ejemplo, que tenga un ataque sub y que vaya a tener un síncope, pues pone en riesgo a muchas personas. Un chofer de un bus, etcétera, son personas que ponen en riesgo a terceros, y en estas personas, aunque no tengan preexcitación, aunque no hayan tenido síncope durante la arritmia, la recomendación es tratar de hacer un tratamiento curativo de la arritmia y no solamente tratar de prevenir nuevos eventos de taquicardia paroxística supraventricular. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Tiene una taquicardia paroxística supraventricular? Si tiene preexcitación, tiene un WOLF, ha tenido síncope, pues pone en riesgo a otras personas en caso de que tenga síncope. En esas personas directamente hacemos un estudio electrofisiológico para caracterizar mejor la arritmia y seguidamente una ablación por radiofrecuencia, como les digo, que en más del 90% de los casos va a poder solucionar en forma definitiva esta arritmia. Si no tiene estos criterios de riesgo, habitualmente lo que se hace es un tratamiento farmacológico, aunque obviamente conforme los procedimientos se van haciendo cada vez más seguros, más accesibles económicamente y con profesionales entrenados cada vez más en este tipo de arritmias, pues se va avanzando y hoy en día dicen que había que darle prácticamente la responsabilidad de elegir el tratamiento a cada una de las personas, y si han tenido un solo episodio y quieren hacerse una ablación, no deberíamos prohibirles o no recomendarles. Pero obviamente hay que tener el cuidado de que el centro que va a hacer la ablación sea un centro que tenga el equipamiento adecuado y que tenga también los profesionales entrenados. En esas circunstancias sí podemos recomendar directamente hacer una ablación. ¿Por qué no hacer a todos directamente una ablación? Pues porque tiene riesgos, no es un procedimiento que tenga cero de riesgo. Siempre va a haber un riesgo en cualquier procedimiento que se haga, colocar una vía central, dar una penicilina, una aspirina, están viendo ahora ustedes, una vacuna, etcétera, siempre va a tener un riesgo. Entonces no podemos hacer un procedimiento en forma indiscriminada a todas las personas. Si no vamos a optar por el estudio electrofisiológico y la ablación, y el paciente no tiene estos criterios de riesgo, lo más frecuente es que utilicemos fármacos para reducir el riesgo de que vuelva a tener nuevos episodios. Los medicamentos no van a eliminar la arritmia, no van a curar la arritmia, pero sí van a hacer que se presenten con muy poca frecuencia. Ese es el objetivo de los medicamentos en este cuadro. Los fármacos de elección son los beta bloqueadores. Habitualmente, esta taquicardia está desencadenada por algunas extrasístoles supraventriculares que llegan a un momento crítico y pues generan este tipo de arritmia. Entonces, los beta bloqueadores son los fármacos más efectivos para reducir la recurrencia de esta arritmia. Ustedes han visto que los beta bloqueadores no tienen efecto en el momento agudo para revertir la arritmia. No se considera un beta bloqueador para cardiovertir la arritmia, simplemente para evitar nuevos episodios de arritmia o reducir la probabilidad de que tenga nuevos episodios de esta arritmia. Como segundo grupo de fármacos están los antagonistas del calcio. Podemos recurrir también a la digoxina
Y en algunas ocasiones podemos combinar 2 fármacos y antes se recomendaba inclusive combinación de 3 fármacos. Pero hoy en día pienso que ya la mayoría no optaría un poco por combinar 3 fármacos y 2 fármacos también ya es raro. Si damos los medicamentos y tienes recidivas, pues estamos con mayor tendencia a recomendar que se haga una ablación. Si con estos fármacos tienen muchas recurrencias, pues nuevamente podemos, en último caso, digamos, en la cascada de utilizar fármacos, recurrir a la amiodarona o a la ablación por radiofrecuencia. Las recomendaciones, como ya he dicho muchas veces, van cambiando y en unos años posiblemente pues la ablación sea recomendada en todas las personas que tienen esta arritmia. Dentro de lo que son las arritmias supraventriculares, son las 2 más frecuentes, creo que es la que más ustedes también van a tener opciones de ver. Solamente vamos a describir esas 2. Hablar de arritmias podemos hablar pues todo un año, porque hoy en día es toda una subespecialidad dentro de la cardiología. Después de ser cardiólogos, para hacer ablación y electrofisiología, son 3 años mínimamente para tener una formación adecuada, pero no es el objetivo para transmitirles a ustedes la complejidad de todas las arritmias, sino más bien tratar de darles algunas ideas de lo que vemos más frecuentemente en la práctica clínica. El otro grupo de arritmias son las arritmias ventriculares. Ya hemos adelantado, como regla general, lo que son supraventriculares tienen QRS estrecho, QRS normal, salvo las excepciones que también ya las hemos mencionado. En cambio, las arritmias ventriculares tienen un QRS ensanchado. Esa es la característica principal. ¿Por qué? Porque si el origen se produce en el ventrículo directamente, ya no se están activando los ventrículos por el sistema de conducción normal, sino están yendo a través de fibras que no son especializadas y tardan más en la conducción eléctrica. Es por eso que el QRS está ensanchado cuando el origen es ventricular. Esa es la regla. QRS ensanchado ventricular, QRS normal supraventricular, excepto las circunstancias que ya hemos mencionado. Para graficarles un poquito, este es un electrocardiograma, un ciclo normal con una onda P y un QRS que es estrecho, no es más de 2,5 cuadraditos, y de repente hay estos complejos que son completamente diferentes a los del ritmo basal. Son complejos ensanchados claramente y habitualmente se anticipan a lo que debería corresponder el próximo complejo QRS. Si ustedes ven, 1, 2, 3 debería venir el próximo complejo. 1, 2, 3 debería estar acá el próximo complejo. Pero de repente tenemos este complejo que se ha anticipado y además es completamente diferente. Por eso es que también está muy descrito con el nombre de latidos prematuros, no solamente como extrasístoles, sino como latidos prematuros, justamente por esta característica que habitualmente se presentan antes de lo que nosotros esperaríamos que se presente el próximo complejo QRS. Como característica, ya les digo, complejos QRS ensanchados. Habitualmente hay una pausa compensadora después de la extrasístole. Si ustedes ven, se ha producido la arritmia
y la distancia entre la extrasístole y el próximo latido del próximo complejo normal es mayor. Entonces, como que está compensando este periodo que se ha anticipado y justamente se denomina así, periodo compensatorio, que si bien no tiene 100% de certeza, el periodo compensatorio es completo cuando hay una extrasístole ventricular. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes pueden verlo claramente acá. Si esperábamos que en 3 cuadraditos venga el próximo complejo QRS, está compensando el tiempo suficiente porque este debería venir a los próximos 3 cuadraditos. Cuando hay arritmia supraventricular, se dice que no hay esta pausa que sea completamente compensadora. Pero eso no es categórico, no es un criterio importante. Sí nos podría en algún momento orientar, pero de ninguna manera asegurar de que porque sea una pausa compensatoria completa va a ser ventricular y si no, sea supraventricular. En este nuevo registro electrocardiográfico, para que puedan ustedes más o menos apreciar la diferencia entre lo que es ventricular de supraventricular. Si ustedes ven, acá tiene la onda P, tienen el complejo QRS, la onda T, y nuevamente aparece un latido prematuro, un complejo prematuro, que no tiene onda P y está antes de lo que esperábamos que se presente. Pero el complejo QRS es muy parecido al del ritmo basal, está estrecho. Esto es una extrasístole supraventricular o un latido prematuro supraventricular, que en este caso tiene prácticamente 2 con una pausa compensatoria. Entonces es completamente diferente una arritmia ventricular de una supraventricular. Como criterios diagnósticos ya hemos hablado, complejo QRS ensanchado, habitualmente no tiene una onda P, porque se está originando directamente del ventrículo, tiene su pausa compensadora y dependiendo de la morfología de los complejos QRS, puede ser la misma forma, todos los latidos extras, todos los complejos extras, en ese caso se llama monomorfa. Si es diferente la forma, pero en la misma derivación, ustedes saben que el complejo QRS varía de acuerdo a las derivaciones que nosotros estamos observando. Entonces, es normal que no se parezca en D1 a ABF los complejos QRS, pero si en la misma derivación vemos de diferente forma, entonces se llama polimorfa. Acá, por ejemplo, vemos 2 extrasístoles ventriculares que tienen la misma característica, sería monomorfa. Si ven acá, este extrasístole es completamente diferente a estas extrasístoles, entonces a esta se llama polimorfa. Antiguamente se hablaba más de monofocal o polifocal. Se decía que este es un solo foco y este deberían ser 2 focos. Cuando se hacen ahora los estudios electrofisiológicos que nos permiten precisar de dónde realmente se están originando esta arritmia, nos han demostrado que no era tan cierto que este sea solamente un foco y aquí existían varios focos. Puede existir la misma morfología del mismo foco o al contrario, un solo foco puede producir diferente morfología. Por eso es que lo que recomienda hoy en día es que, como nosotros con un electrocardiograma de superficie solamente vemos la forma y no podemos precisar si es un solo foco o son varios focos, deberíamos restringirnos a describir la forma, que es lo que nos consta en el electrocardiograma.
Formas diferentes, monomorfas. Formas diferentes, polimorfa. Si bien la arritmia ventricular puede presentarse en corazones estructuralmente normales y tener un excelente pronóstico, a diferencia de las arritmias supraventriculares, en general, la arritmia ventricular está más frecuentemente asociada a alguna cardiopatía estructural, ya sea valvular, chagásica, isquémica, etc. Es lo más frecuente que encontremos alguna cardiopatía. Estamos obligados a hacer estudios para tratar de descartar que tenga una cardiopatía orgánica. En un buen porcentaje, pues no va a tener, y su pronóstico es muy bueno, pero deberíamos buscar alguna causa cardíaca que esté provocando estas arritmias. Doctor, ¿le puedo preguntar algo? Sí. Lo que pasa es que leyendo por ahí en internet encontré que además de la forma, no sé si era monomórfica o polimorfa, encontré que había otro concepto que se utilizaba que era dorsales de Pointes, que venía justo junto a la descripción de monomórfica y polimórfica. Y eso, o sea, ¿lo vemos? ¿Está contemplado dentro de lo que se estudia o es algo infrecuente que no vale la pena? Es infrecuente, pero se lo ve. Ya en relación a las extrasístoles aisladas, es infrecuente, ¿ya? Pero se lo ve. Vamos a ver una imagen ahorita justamente de eso. ¿Y qué es? Porque vi el concepto, la verdad es que no lo entendí. Ajá, ahorita lo vamos a revisar. Cuando son solamente, como en este caso, extrasístoles ventriculares, el mejor tratamiento son los beta bloqueantes. Nuevamente, la amiodarona reservamos para casos más malignos, para casos más severos. Si podemos controlar una arritmia con beta bloqueadores en lugar de la amiodarona, es mejor porque tiene menos efectos potencialmente adversos. Pero si la arritmia es importante, pues recurrimos directamente a la amiodarona. ¿Qué otra característica importante tenemos que ver en la arritmia ventricular? La duración de la arritmia. Cuando hay 3 o más complejos QRS, ya se habla de una taquicardia ventricular como concepto, y obviamente con una frecuencia mayor a 100 o 120 por minuto. Es decir, si yo tengo 5 extrasístoles seguidas, ya se llama taquicardia ventricular. Y lo que tengo que determinar es cuánto dura esta taquicardia. Y de ahí puedo dividir en 2 grupos. O es sostenida, si dura más de 30 segundos, si tengo un registro de más de 30 segundos, digo que es una taquicardia ventricular sostenida, y se llama no sostenida si tiene una duración menor. Esa, digamos, es una clasificación de acuerdo a la duración de la taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular es una arritmia que se llama maligna porque puede degenerar en una fibrilación ventricular, y una fibrilación ventricular es sinónimo de paro cardíaco. La mayoría de las personas que hacen taquicardia ventricular tienen alguna cardiopatía estructural, y hoy en día el tratamiento más efectivo que mejora el pronóstico, reduce la mortalidad de la persona que tiene taquicardia ventricular, es implantarle un desfibrilador automático. Cuando una persona hace fibrilación ventricular, hace un paro, tenemos aproximadamente 10 minutos para revertir esa arritmia. Y es muy poco probable que cualquier persona acuda a un centro con capacidad de poder hacer una desfibrilación en menos
de 10 minutos. Si una persona ya ha tenido una taquicardia ventricular, es probable que tenga recidiva y pueda hacer una fibrilación ventricular y una muerte súbita. Es por eso que hoy en día la recomendación es, si ya tuvo una taquicardia ventricular, colocarle un desfibrilador, que es básicamente un marcapaso, pero con funciones especiales, que va a detectar la arritmia cardíaca, detecta la arritmia cardíaca, intenta, en caso de que sea una taquicardia ventricular, revertirla mediante una sobreestimulación, y si no, pues va a ser una cardioversión interna en forma automática, de ahí el nombre que dice desfibrilador automático. Y con eso el paciente puede sobrevivir a esa taquicardia. Esa ya sería una prevención secundaria de una persona que ya ha tenido taquicardia ventricular y ha tenido una fibrilación ventricular. En esos casos es una indicación absoluta para colocar un desfibrilador. Seguramente cuando han hablado de insuficiencia cardíaca han visto de que también se coloca el desfibrilador como prevención primaria. No necesariamente esperar a que ya tengan la taquicardia ventricular. El 30, 40% y en algunos textos dicen hasta el 50% de las personas con insuficiencia cardíaca pueden morir de una arritmia ventricular. Entonces, en personas con muy mala función ventricular, la recomendación es que podamos colocar un desfibrilador inclusive antes de que haga un primer episodio de taquicardia ventricular. Esa ya sería, digamos, una prevención primaria de la arritmia ventricular, de la taquicardia ventricular. Y más o menos esto es lo que comentaba su compañero. Si tenemos la misma forma, pues es una taquicardia monomorfa. Si es polimorfa, podemos tener esta característica, que es la torsada de puntas, que dicen justamente es como si estuviera girando. Va a dar esta característica. Es una arritmia ventricular particular que va a necesitar un tratamiento especial con magnesio, sobreestimulación cardíaca, y habitualmente no recurrimos a lo tradicional que es la amiodarona. Y generalmente hacemos una cardioversión eléctrica en estas personas. ¿Cómo enfocamos más o menos el manejo de estas personas? Nuevamente, lo primero vemos si está estable o está inestable hemodinámicamente. Si la arritmia está provocando inestabilidad, directamente una cardioversión eléctrica. Si no es así, podemos recurrir a la amiodarona. Ustedes ven cómo los fármacos van siendo de primera elección de acuerdo a la arritmia. La amiodarona, por más que sea el mejor antiarrítmico, no es la opción en arritmias supraventriculares en general, pero sí es la mejor opción o la primera opción cuando la arritmia es ventricular. La lidocaína hace muchos años era el fármaco de elección, pero hoy día ha sido desplazado prácticamente por la amiodarona. Si no contamos amiodarona, pues recurrimos a la lidocaína. Como ven ustedes acá, no consideramos utilizar adenosina, es más, es peligroso utilizar adenosina cuando hay una arritmia ventricular, sino básicamente amiodarona y lidocaína. Tampoco en el evento de taquicardia ventricular utilizamos un beta bloqueador. Si son extrasístoles aisladas, etcétera, sí un beta bloqueador. Si no, directamente al mejor fármaco antiarrítmico de hoy en día, que es la amiodarona. Y la fibrilación ventricular, que es sinónimo de paro cardíaco porque no hay una contracción eficiente. La fibrilación auricular sí es compatible con la vida, porque las aurículas participan en el llenado ventricular, pero no son determinantes. En cambio, el ventrículo pues sí es determinante.
Entonces, si hay una fibrilación ventricular, si no hay una actividad eléctrica ni mecánica efectiva, el paciente prácticamente está en paro. Entonces, esto lo vamos a ver o en la emergencia o en la terapia intensiva y no en los consultorios. Y como característica, digamos, es pues que no vamos a poder diferenciar claramente un complejo QRS. O sea, no podemos decir que ninguno de estos realmente sea un complejo QRS. Y al igual que en la fibrilación auricular puede ser muy finita en algunos casos o como en este caso, ser más gruesa la fibrilación ventricular. Pero creo que nadie podría decir que esto es un complejo QRS. En algunos textos está descrito el aleteo ventricular, es más frecuente obviamente el aleteo auricular, muy discutido por otros autores, que mantiene las características básicamente de la taquicardia ventricular, pero dicen que es más rápido en cuanto a frecuencia. Si tienes una taquicardia ventricular rápida, entre comillas, deberías pensar que sea un aleteo auricular. Pero creo que la tendencia es de que va a desaparecer esto como una entidad independiente y posiblemente simplemente se va a hablar de taquicardia ventricular rápida porque el mecanismo es básicamente una reentrada. Si tienen alguna pregunta. Doctor, yo tengo varias preguntas. Con respecto al manejo de una taquicardia supraventricular, la paroxística, cuando es inestable hemodinámicamente, dijo que se va a hacer una cardioversión inmediata. ¿Esa cardioversión va a ser únicamente eléctrica, doctor? Lo más efectivo es hacer la cardioversión eléctrica. Lo más rápido y lo más efectivo es hacer una cardioversión eléctrica. Si está inestable, deberíamos hacer cardioversión eléctrica. La cardioversión farmacológica nos va a tardar más, entonces no es conveniente esperar. Y luego de lograr una estabilidad, ¿podría recién verse el uso de la ablación por radiofrecuencia, doctor? Exactamente. La ablación por radiofrecuencia habitualmente ya es un procedimiento electivo una vez que hemos controlado la arritmia en el episodio agudo. Está bien, doctor. Sobre los QRS que en la supraventricular generalmente son estrechos, esos QRS estrechos, doctor, ¿es correcto también llamarlos QRS derechos? O sea, ¿a qué se refiere el término QRS derecho? En algunos libros lo vi, pero no entiendo a qué se refiere. Posiblemente, no lo he leído mucho como QRS derecho, la verdad, pero posiblemente pueda ser que, de acuerdo a la morfología del complejo QRS, tú puedes más o menos inferir de dónde se está originando esta arritmia. Si es en el lado derecho o es en el lado izquierdo, si es ventrículo derecho o es ventrículo izquierdo. Se puede más o menos, aunque no con un 100% de certeza, poder inferir. Cuando tú veas una extrasístole ventricular y tenga una morfología de bloqueo de rama derecha, el origen de esa extrasístole habitualmente está en el ventrículo izquierdo. Y al revés, si tienes morfología de la extrasístole con bloqueo de rama izquierda, el origen está en el ventrículo derecho. Quizás se refiere a eso lo que has leído como extrasístole derecha o una cosa así. Puedes más o menos con bastante, diría yo, previsión poder decir de qué lado del corazón se está originando la arritmia de acuerdo a la morfología del complejo QRS. Está bien, doctor, muchas gracias. Cuando decimos que hay excepciones en la supraventricular y el QRS es ancho, doctor, lo podemos confundir fácilmente con una ventricular y si
lo confundimos, el tratamiento va a variar y podemos ocasionar que el paciente fallezca. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas podemos tomar para nunca confundirnos o tratar de que la confusión sea menor? Porque es bastante complicado, la verdad, cuando o sea, no ves muchos electros y no le entiendes muy bien. Ya, la recomendación es, si tú tienes un complejo QRS ensanchado, lo tratas como si fuera ventricular. Aunque tengamos esas excepciones, el tratamiento inicial es como si fuera ventricular, porque no hay una forma 100% segura de poder diferenciar durante la arritmia si es ventricular o supraventricular. Hay algunos criterios que nos orientan. Por ejemplo, la duración del complejo QRS. Cuando realmente es ventricular, se dice que el complejo QRS dura más de 0,14. Cuando hay una conducción aberrante, por ejemplo, si bien el complejo QRS puede estar ensanchado, rara vez va a tener una duración mayor a 0,14. Es un criterio, por ejemplo, que nos podría ayudar a diferenciar si es supraventricular con, en este caso, conducción aberrante o es ventricular lo que está ocasionando el ensanchamiento del QRS. Otra característica es que vemos, si ustedes tienen un bloqueo de rama derecha o tienen un bloqueo de rama izquierda, es diferente el complejo QRS, por ejemplo, en la derivación V1 a la derivación V6, son prácticamente opuestos. Lo que es positivo en V1 va a ser negativo en V6. Entonces, si tú tienes un origen supraventricular con un bloqueo de rama derecha y el QRS obviamente está ensanchado, si mantiene esa diferencia de la morfología en las diferentes derivaciones, lo más probable es que sea origen supraventricular. En cambio, cuando es ventricular, habitualmente en todas las derivaciones precordiales tiene la misma morfología. O todos son positivos o todos son negativos. Son criterios que podrían orientarnos a poder diferenciar si ese QRS ensanchado es porque realmente es ventricular o es supraventricular con alguna otra alteración. Pero no podemos tener 100% de certeza. Entonces, salvo que nosotros conozcamos la historia, veamos el electrocardiograma, etcétera, podríamos eventualmente tratar a un paciente estable como si fuera supraventricular, aunque tenga complejo QRS ensanchado. Pero la recomendación de todas las guías es básicamente tratarlo como si fuera ventricular y ya después del episodio recién ver si era una verdadera ventricular o no, y de acuerdo al estudio electrofisiológico, etcétera, vas a poder tratarlo con mayor certeza a ese paciente. Está bien, doctor. Entonces, QRS ancho igual al tratamiento para como si fuera ventricular, siguiendo los pasos que nos dijo de inestable o estable. Exactamente. Sí, es peor, dicen, pecar por hacer poco en una ventricular que hacer mucho en una supraventricular que tenga QRS ensanchado. El riesgo es mayor de tratar una supraventricular o una ventricular como si fuera supraventricular. Está bien, doctor, muchas gracias. El uso del marcapaso, doctor, en los casos de ventricular, si está más asociado a una cardiopatía, vamos a solucionar la arritmia, pero tendríamos que aún así buscar la causa, doctor, o esa parte de cómo solucionar el problema de raíz, si lo estamos solucionando realmente de raíz o solamente estamos disminuyendo el riesgo de que presente otro cuadro de arritmia. Una persona que tenga una cardiopatía y tenga una arritmia ventricular. Sí, correcto, doctor. Obviamente, el colocarle un desfibrilador es
parte del tratamiento de la arritmia ventricular maligna en estas personas, no es el único tratamiento. Estas personas obviamente que tienen que recibir además un tratamiento antiarrítmico. ¿Por qué? Porque si bien eso no garantiza de que no vaya a ser taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, reduce estos eventos. Entonces, tiene un efecto sinérgico a un desfibrilador. Si colocamos solamente el desfibrilador y no tratamos farmacológicamente la arritmia, va a tener varios episodios, no tiene el desfibrilador 100% tampoco de efectividad y además la batería se agota rápidamente y los episodios de choque que hace tampoco son muy cómodos para el paciente. Entonces hay que tratar de hacer un tratamiento integral y que esté con el desfibrilador, si ustedes quieren, como una cosa más, una garantía más, pero no debería ser lo único. Y de acuerdo a las circunstancias, se puede hacer un estudio electrofisiológico y una ablación de los focos ectópicos. Se puede también hacer eso en la arritmia ventricular. Y de esa manera, como les digo, atacar de diferentes formas la arritmia ventricular. Con medicamentos, con ablación de estos focos ectópicos y colocarle un desfibrilador. Está bien, doctor. No sé si podría volver a repetir una última vez los exceptos para la supraventricular cuando pueden tener el QRS ancho, doctor, por favor. Ya, uno, si la persona ya tiene un bloqueo de rama, derecha o izquierda. Si tienes un bloqueo de rama, por el bloqueo tu QRS va a estar ensanchado. Entonces, como criterio diagnóstico de una arritmia supraventricular, decimos que el complejo QRS debería ser estrecho. Pero si ya tienes un bloqueo en la rama eléctrica, no se va a corregir el bloqueo durante la arritmia, más bien la tendencia es que debería aumentar el bloqueo durante la arritmia. Es por eso que se mantiene. Bloqueo de rama previo va a ser arritmia supraventricular con complejos QRS ensanchados por el bloqueo, no por el origen de la arritmia, sino por el bloqueo. Es una causa. Otro es con la preexcitación ventricular. Si tienes un Wolf y durante la arritmia se está conduciendo por la vía anómala, el complejo está ensanchado por la presencia de la onda delta. Por eso es que durante la taquicardia vas a tener un QRS ensanchado por la preexcitación. Y la tercera posibilidad es que se produzca el bloqueo de rama, pero solamente durante la taquicardia. No tiene un bloqueo de rama permanente como en el primer caso, ni es anatómico, sino es funcional producido por la taquicardia. No conduce normal el sistema eléctrico del corazón a frecuencias altas. Entonces lo conduce con bloqueo de rama. Pasa la arritmia y el complejo QRS es completamente normal. En cambio, en el primer caso, con o sin arritmia, el complejo QRS va a estar ensanchado. Muchísimas gracias, doctor. No sé si puedo preguntarle dos dudas que tenía de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, doctor. Nos explicó que la terapia inicial para estos pacientes es, aparte del oxígeno, utilizar antitrombóticos. Esos antitrombóticos se tienen que utilizar sin tomar en cuenta que vamos a seleccionar, digamos, una angioplastía o una terapia de trombolíticos, doctor, un tratamiento de trombolíticos. O sea, siempre, sí o sí, se tiene que hacer por ese inicial, los antitrombóticos. Sí o sí se tienen que utilizar antitrombóticos, sí o sí. Doble terapia antiagregante plaquetaria más anticoagulación en todo paciente que tenga infarto con o sin elevación del segmento ST, independientemente de la estrategia que vayas a utilizar de repercusión. Lo que puede variar un poquito son las dosis de los medicamentos. Hay más restricciones cuando vamos a utilizar trombolíticos porque tienen más riesgo de sangrado, pero debe recibir doble terapia de agregación, anticoagulación, toda persona que tenga un infarto con elevación del segmento ST. Y esa
Perdón, doctor. Es tan importante, dicen, el tratamiento farmacológico como el efecto del trombolítico, el efecto antitrombótico con aspirina, inclusive aspirina sola, se calcula que tiene un efecto casi similar en reducción de mortalidad y de nuevos eventos que al mismo trombolítico. Entonces hay que utilizar los dos. Muchas gracias, doctor. Este uso de los antitrombóticos, ¿en qué tiempo lo tenemos que realizar? ¿Cuánto después del comienzo del cuadro del paciente es correcto? Inmediatamente hagamos el diagnóstico, deberíamos administrar. Ya, doctor. Y cuando nos explicaba sobre los síndromes coronarios agudos, doctor, con el electro vamos a definir si es con elevación o sin elevación del ST, pero si digamos el paciente tiene elevación del segmento ST, pero no tiene los marcadores cardíacos positivos, ¿cómo llamaríamos a ese síndrome coronario si no lo podemos llamar infarto? Solamente síndrome coronario con elevación del segmento ST, ¿con ese diagnóstico nos quedaríamos, doctor? Solamente nos quedaríamos con ese diagnóstico. Solamente nos quedamos con ese diagnóstico. ¿Y cómo lo manejaríamos, doctor? Como elevación del segmento. Esa es la gran ventaja que tenemos al hacer angiografía. La elevación del segmento ST y el dolor de pecho no solamente se producen por infarto agudo porque se tapa la arteria. Tú puedes tener una persona que tenga dolor del pecho y que tenga elevación del segmento ST y que tenga una pericarditis. Y perfectamente puedes hacer el diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST hasta ese momento. Pero no todas esas personas van a tener un infarto. Hay personas, por ejemplo, que pueden hacer solamente vasoespasmo cuando tienen este cuadro y no llegan a hacer un infarto. Entonces podrá ser solamente una angina inestable si es que no elevan los biomarcadores. Hoy en día no se puede hablar de infarto si no tienes un marcador realmente de necrosis. Y como les digo, el electrocardiograma no siempre es categórico y hay otras condiciones cuales sí pueden estar alterado el segmento ST. Lo que se recomienda es hacer determinaciones de marcadores en forma serial. Si bien se elevan a las 4 o 6 horas la mayoría, hay personas que pueden elevar recién después de las 12 e inclusive 24 horas los biomarcadores. Entonces, si el cuadro clínico es compatible, tratamos como tal y hacemos determinaciones seriadas de los biomarcadores. Y como les digo, si hacemos la angiografía, pues ya ha tenido otra causa de la elevación del segmento ST, ya tenemos otro diagnóstico y obviamente el diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST va a ser reemplazado por otro diagnóstico que tengamos, sea pericarditis, miocarditis u otra entidad que haya tenido, que esté produciendo este dolor y elevación del segmento ST. Personas con estenosis aórtica, por ejemplo, pueden tener dolor en el pecho y tener alteraciones también del electrocardiograma. Muchas gracias, doctor. No tienes por qué. ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, entonces el lunes vamos a ver endocarditis y el martes vamos a ver enfermedades del pericardio y ya coordiné con el doctor Alfaro. El doctor Alfaro va a empezar con neumología el día miércoles. Lo veo el lunes entonces. Hasta el lunes, doctor. Gracias.